Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su noticiero estelar de 24 horas. Los asambleístas de ADN aseguran que los resultados de la consulta popular no son una derrota. Mientras tanto, el gobierno realizó cambios en su gabinete. Con ese tema empezamos. Al menos 9 ministros fueron designados por el presidente Daniel Noboa tras la derrota en la consulta popular y referéndum del pasado domingo. Los cambios del Ejecutivo siguen siendo polémicos. Se lo contamos en la siguiente nota. Es oficial, los resultados de la consulta popular y referéndum marcaron un revés para el presidente Daniel Noboa y significaron un remesón para el gabinete ministerial. Es así que el Ejecutivo dispuso al menos 9 cambios alineados a fortalecer, según dijo, la gestión pública. Mediante un comunicado, Noboa agradeció los servicios de Zaida Rovira y designó como nuevo titular del Ministerio de Gobierno al radiodifusor Álvaro Rosero. Harold Burbano dejó el Ministerio de Desarrollo Humano y en su lugar, el mandatario designó a Zaida Rovira por segunda ocasión, pues ya ocupó el mismo cargo en noviembre de 2023, cuando Noboa inició el gobierno de transición. Además, en lugar de Ivonne Núñez, se nombró a Harold Burbano como nuevo titular del Ministerio de Trabajo. Jimmy Martin dejó el Ministerio de Salud y en su cargo, el presidente Noboa delegó a la vicepresidenta María José Pinto. Asimismo, se aceptó la renuncia de Danilo Palacios y se designó como titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería a Juan Carlos Vega. Mientras tanto, Hilda Alcíbar será la nueva ministra de Educación, en lugar de Alegría Crespo, quien no tardó en reaccionar en sus redes sociales. Agradezco muchísimo al señor presidente de la República, Daniel Noboa, por haberme brindado esa confianza para servir a tanta necesidad de nuestra población. A ello se suma Jorge Carrillo, quien será reemplazado en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos por la economista Carolina Lozano. Además, Carolina Jaramillo, una de las voces más visibles y cuestionadas del gobierno, también deja el cargo. Mediante su cuenta de X dijo que fue un honor ser la portavoz de Noboa y recalcó que la democracia es un ejercicio constante de libertad. La última baja confirmada fue la de Edgar Lama, quien renunció a la presidencia del Consejo Directivo del IES. En medio de críticas y señalamientos por sus presuntos vínculos familiares con prestadoras de servicios de salud y hospitalarios, Lama dijo en su cuenta de X que se va con la tranquilidad de que los intereses de los afiliados seguirán vigilados y defendidos. Ahora el presidente Noboa tendrá que enviar una terna a la Asamblea Nacional para designar al nuevo titular del directorio del IES, una entidad que está en crisis y en medio de un proceso de adquisición de medicamentos de emergencia. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Y 3 de los 9 cambios en el gabinete de gobierno son rostros nuevos. Según el comunicado del Ejecutivo, Hilda Alcíbar, Carolina Lozano y Álvaro Rosero llegan a reforzar la gestión, aunque Rosero presentaría un impedimento para ejercer como ministro. Felicitar a todos los triunfadores del día de ayer. Tan solo momentos después de haberlo anunciado como el 6º ministro de gobierno en 2 años, el escrito de inhabilidad se hizo presente. En el documento que consta en el Ministerio de Trabajo y que fue emitido este 18 de noviembre a las 13:34, consta que Álvaro Rosero León Gonzalo, de 52 años, registra un impedimento por deuda que mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No obstante, en el mismo informe del Ministerio de Trabajo, también se señala que hay una excepción prevista en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Se exceptúa la inhabilidad si, previo a la obtención del cargo o contrato, la persona hace constar en su declaración patrimonial juramentada de inicio de gestión el convenio o facilidades de pago suscritos entre el deudor y el acreedor. Lo que quiere decir que, cumpliéndose con el procedimiento establecido, no se daría paso a una inhabilidad. Asimismo, y ante las dudas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha emitido un certificado de cumplimiento de obligaciones patronales, detallando que el actual ministro no registra obligaciones patronales en mora. Rosero es radiodifusor de tradición familiar y accionista y gerente general de las empresas Radio FM, F-Medio y Demo Radio. Las empresas están a cargo de la señal y administración de Exa FM y la segunda de Radio Democracia AM, ambas emisoras con frecuencia en la capital de los ecuatorianos. Rosero, quien no ha figurado como servidor público, tampoco ha pasado desapercibido. En su trayectoria como comunicador en el 2011, intervino en la Asamblea Nacional en plena construcción de la Ley de Comunicación, mostrando sus diferencias con la normativa del correísmo. Hoy por hoy, varias estaciones de radio como nunca antes transmitimos mucha música ecuatoriana, sin presión,
sin necesidad de que exista una disposición legal. Otro de los nombres que aparece en medio de este remesón es el de Gilda Alcíbar García, como ministra de Educación, Deporte y Cultura del gobierno de Daniel Noboa. Alcíbar es guayaquileña de 43 años, licenciada en Periodismo Internacional de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Gran parte de su trayectoria la ha forjado en la academia, pasando así desde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil como coordinadora académica, al igual que en la Universidad Ecotec, donde trabajó 18 años. Luego de eso pasó a la Universidad de Espíritu Santo para ocupar el cargo de directora académica. Como parte de este listado también ubicamos a Carolina Lozano, quien desde ahora estará al frente de la Secretaría de Riesgos. Su nombre no es tan nuevo, pues sí ha ocupado puestos en el servicio público, como es el caso de la empresa eléctrica de Quito. Además, Lozano, como economista de profesión y ostentar un magíster en administración de negocios, también ha desempeñado cargos técnicos y de control, incluyendo su participación como intendenta general de la Superintendencia de Competencia Económica, donde trabajó en procesos regulatorios y de supervisión. Astrid Singre, Teleamazonas. Y el presidente Daniel Noboa anunció una visita a Estados Unidos. No se conoce cuáles serán sus actividades. Expertos consideran que se deben revisar los acuerdos que Ecuador ya tiene con ese país en materia de seguridad para delinear una nueva estrategia. Se trata de una visita rápida de apenas 2 días. Así consta en el decreto 218, a través del cual el presidente Daniel Noboa informó que viajará a Estados Unidos este martes acompañado únicamente del secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, con el fin de fortalecer los lazos diplomáticos con sus aliados comerciales. Así dice el documento. Sin embargo, el anuncio se da 24 horas después de que la ciudadanía se expresara mayoritariamente por el no en la pregunta sobre eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en el país, que era uno de los principales intereses entre ambas naciones. El no significa que no vamos a tener cooperación. Esta cooperación que viene dándose entre Ecuador y Estados Unidos desde el 2019 ha sido bastante más activa y bastante más intensa que la cooperación que tuvo lugar mientras estuvo instalada la base de Manta. La cooperación internacional no es solamente la instalación y el apoyo directo con un destacamento. La cooperación internacional se basa en acuerdos. Los entrevistados recuerdan que el Ecuador ya tiene acuerdos con Estados Unidos en esta materia. Un memorándum de entendimiento lo firmó el ministro de Defensa del gobierno del presidente Lasso con el secretario de Defensa de los Estados Unidos y consiste en el apoyo de cerca de 300 o 400 millones de dólares en entrenamiento, en intercambio de información, en intercambio de tecnología y posiblemente de equipamiento. Tienen que llegar en 4 o 5 años. Además, en el mismo gobierno de Guillermo Lasso se firmaron los acuerdos de interdicción marítima, aérea y el estatus de fuerza, que fueron ratificados por el gobierno de Noboa tras la aprobación de la Corte Constitucional. Explican que ahora el gobierno deberá ampliar su espectro hacia otras naciones para luchar contra el enemigo común, el crimen organizado. La marítima nos dice que la mayoría de cocaína que está saliendo al mundo sale a través de nuestros puertos. Podríamos pedir el apoyo a la Unión Europea también. Pero sobre todo, dicen, deberá reconfigurar su propia estrategia de seguridad a la interna. La cooperación por sí sola no resuelve los problemas de seguridad del Ecuador. Necesita estar articulada a un plan de seguridad que fortalezca las instituciones, que las depure. De allí que sostienen el Ecuador está a la espera de conocer un real plan de seguridad. Belén Merizalde, Teleamazonas. En ciudades como Guayaquil, Durán, Machala y Esmeraldas, los electores rechazaron las preguntas del referéndum y consulta popular. Sus territorios registran alto índice de violencia pese a estar militarizadas. En ciudades costeras con un estado de excepción vigente, con reforzamiento militar y operativos antidelincuenciales, además de capturas de altos líderes de organizaciones terroristas, la respuesta popular fue el no en las 4 preguntas del referéndum y consulta popular. Por ejemplo, en Santa Elena, ciudad en la que no solo se ubica la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, sino en la que se planifica la construcción del centro penitenciario de mediana seguridad, el no alcanzó un 71%. En lo que va de 2025, Santa Elena ya supera las 180 muertes violentas. Manta fue una de las ciudades consideradas para la base extranjera e incluso en la que la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, recorrió las instalaciones de la ex base. Esta registra más de 1.100 muertes violentas en este 2025.
Mientras que en Guayaquil se registran más de 2.000 muertes violentas de enero a la fecha. En Guayaquil los sufragantes optaron por el no, con un 56%. Durán, aunque está militarizada, los hechos violentos no disminuyen. A la fecha, los homicidios superan los 500 casos. La elección popular fue el no, con un 64%. En ciudades como Babahoyo, Pueblo Viejo, Urdaneta y Montalvo en la provincia de Los Ríos, se contabilizan más de 500 homicidios en este 2025. En estas ciudades, los electores rechazaron las 4 preguntas con un aproximado del 66%. Mientras que en Santo Domingo la votación popular por el no estuvo en un 59%. En esta ciudad, los asesinatos múltiples han incrementado. En lo que va de 2025, las muertes violentas superan los 150 casos. Esmeraldas es otra ciudad en la que los hechos violentos dejan cifras alarmantes, incluyendo las masacres carcelarias. A la fecha, se contabilizan más de 230 casos. Acá, el 57% de electores eligieron el no. Machala es otra ciudad que suma en la cifra de muertes violentas masacres carcelarias. La capital orense registra más de 300 crímenes. Aquí la opción fue el no, aquella que superó el 59%. Erika Vera, Teleamazonas. Y en la Asamblea, el partido de gobierno insiste en que los resultados de la consulta popular y referéndum no son una derrota. Mientras tanto, que el correísmo defiende la Constitución de Montecristi. Así llegó el correísmo a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional este martes, con la Constitución en sus manos a modo de celebración, luego de que el no ganó en la consulta popular y referendo del domingo. Constitución del pueblo ecuatoriano, la Constitución de Montecristi, la Constitución que no se toca. El oficialismo, en cambio, insiste que no es una derrota para el gobierno lo ocurrido en las urnas. Sin embargo, el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, afirma que esto, por lo menos, les obliga a hacer cambios. ¿Es una derrota, presidente? Lo que yo veo aquí es un proyecto político que tiene la capacidad de reinventarse, un proyecto político que no le tiembla la mano para tomar decisiones difíciles. Aquí no hay derrotas ni victorias, aquí no ganó A ni perdió B, no se trata de partidos políticos, aquí se trata que el pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas y nos están diciendo qué quieren para el país. Pachacutic dice que los resultados de la consulta deben tener un efecto también en el legislativo. A más de terminar con la confrontación, debería reordenar las prioridades de la agenda. Aspiramos que esta primera función del Estado también deje de ser una oficina del Ejecutivo, sino que aquí nos concentremos a viabilizar las distintas iniciativas legislativas que contribuyan a resolver los problemas. Hay leyes y reformas pendientes que pueden ser de utilidad para el gobierno, dicen en el Partido Social Cristiano, pues ahora está obligado a trabajar en lo que le queda de su mandato con las herramientas que tiene. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? El presidente tiene una mayoría parlamentaria y yo creo que si se vuelve a retomar lo que se dijo al inicio, cuando se llamó a todos los grupos parlamentarios a hacer aportes para ver qué leyes deben tratarse, yo creo que eso hay que retomarlo. En el Pleno del Legislativo se trata un cambio del orden del día para respaldar y reconocer el pronunciamiento del pueblo en las urnas. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Seguimos, amigos. Se suspende la audiencia del caso Malvinas. La Fiscalía llegó al 8º día de juicio con una veintena de pruebas, entre ellas videos que fueron grabados por militares. Vía telemática y de forma presencial en la unidad penal de Albán Borja en Guayaquil estaba programada la audiencia del caso Malvinas este martes 18 de noviembre. No obstante, la diligencia se aplazó para el día de mañana debido a que uno de los involucrados en esta investigación tenía una cita médica. Esta no es la primera vez que una audiencia en este caso se suspende en medio de una etapa clave. La Fiscalía dentro de este caso llega al 8º día de audiencia con una veintena de pruebas, entre ellas un reciente video que se remonta a inicios de diciembre de 2024 y habría sido captado a escondidas por uno de los efectivos que estuvo presente en la desaparición de los 3 adolescentes y el menor de edad de las Malvinas. Según el testimonio del miembro de las Fuerzas Armadas, él decidió registrar el hecho porque aseguró de forma textual: la situación se estaba poniendo fea. El material audiovisual fue presentado en primera instancia a un familiar, el mismo que relató que en la grabación se observa a 3 militares golpeando en la cabeza a 2 de los menores que se encontraban en la parte de atrás de la camioneta y que las agresiones se daban con la trompetilla de un fusil. Además,
Agregó que también se escuchaban palabras ofensivas hacia los menores. Esta sería una de las pruebas claves y últimas que se ha presentado dentro de este caso, en el cual la Fiscalía ya ha presentado un análisis forense e histopatológico realizado a 63 tejidos y restos óseos de los menores originarios del barrio Las Malvinas. También se han corroborado heridas por armas de fuego a los cráneos de los menores de edad. También cuenta con el peritaje y estudio de los restos de Steven Medina, de 11 años, de Nehemías Arboleda, de 15, y de Josué Arroyo, de 14 años, a quien se lo encontró parcialmente carbonizado y registraba fracturas en la escápula y una herida de bala. Ahora se espera que este 19, 20 y 21 se cumplan las audiencias programadas dentro de esta investigación. Astrid Singre, Teleamazonas. El Gobierno Nacional activó un nuevo mecanismo para fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la policía. Las donaciones privadas ahora podrán deducirse del impuesto a la renta tras la publicación del reglamento ejecutivo. ¿Cómo funcionará este incentivo y qué implica para el financiamiento de la seguridad? En el siguiente reportaje se lo contamos. Con el objetivo de ampliar las fuentes de financiamiento para la seguridad, el gobierno implementa un nuevo mecanismo, permitir que las donaciones privadas dirigidas a las fuerzas del orden se deduzcan del impuesto a la renta. Y es que mediante este documento se establece que empresas y personas naturales pueden aportar dinero, equipos o insumos a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Con ello podrán acceder a este beneficio tributario. Así lo detalla el experto en materia fiscal, Yael Fierro. Que el monto máximo para que se pueda aplicar esta deducción es hasta el 30% del impuesto causado. Digamos que una persona genera ingresos por 10,000 al año, menos los gastos que ha incurrido, 8,000, es decir, su base imponible son 2,000. Esta base imponible es la que nosotros aplicamos la tarifa de impuesto a la renta. Si es que es una sociedad, será el 25%. Explica además que estas donaciones deberán ser calificadas por un comité especializado y certificadas por el SRI para que accedan al beneficio tributario. Y ese comité lo que va a hacer es evaluar los bienes que pueda recibir las Fuerzas Armadas para que cumplan con el catálogo de aquellas cosas que se necesitan, de tal manera que no haya una distorsión. Aunque el gobierno asegura que este mecanismo ayudará a financiar equipamiento y fortalecer la capacidad operativa, el experto en seguridad Daniel Pontón advierte que las donaciones deben estar bajo estricta vigilancia para evitar abusos, discrecionalidad o intereses privados en instituciones que deben mantenerse imparciales. Hay que poner varios matices, hay que ver cómo se desarrolla la medida, pero me parecería que se tendría que tener en el corto plazo un mecanismo de evaluación muy bien establecido para ver si es que realmente está dando los frutos y que esto no se constituya en un elemento de un uso medio ilegal de esta herramienta para servir favores políticos, evadir impuestos. Ahora el SRI tiene 30 días para publicar la norma técnica que definirá requisitos, documentación y procedimientos para aplicar las deducciones. Sin esa normativa, el mecanismo aún no puede operar en su totalidad. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y una ex reina de Naranjal y su hermano forman parte de la lista de investigados en un caso por narcotráfico. Según la policía, las empresas en las que son accionistas están involucradas en al menos 10 decomisos de droga en Ecuador, España y Bélgica desde 2022. Ruedas, misiones comerciales. Exportadora Banapri, Expo Banapri S.A., creada en 2016, e Isa Fruit S.A., constituida en 2020, ambas domiciliadas en Naranjal, son el centro de una investigación por la presunta organización o financiamiento para la producción y tráfico de drogas. Es el proceso judicial que se deriva de la operación Hércules Centinela 92 ejecutada el pasado 13 de noviembre. A la cabeza de ambas los hermanos Pamela e Isaac Chicamora, quienes fueron detenidos en la operación y actualmente cumplen prisión preventiva. Además de otras 5 personas que cumplían funciones en ambas compañías que junto con una tercera, cuyos datos no aparecen en el portal de la Superintendencia de Compañías, están involucrados, según la policía, en 7 eventos de captura de sustancias sujetas a fiscalización en puertos ecuatorianos, así como también 3 eventos en Europa, 1 en España y 2 en Bélgica. Pamela Chica, de 37 años de edad, una de las procesadas en este caso, fue reina de Naranjal en 2010. Trabajando por nuestra comunidad. Es además presidenta de una fundación llamada Corporación San Francisco de Asís, dedicada a actividades de ayuda social. Realmente necesitan en la Junta Parroquial de Taura. También figura como propietaria de una empresa dedicada a la comercialización de joyas. Según información de la policía, el rol de la ex reina de Naranjal era la administración y provisión de recursos financieros en esta red, en la que además han sido detenidas 11 personas en España, la mayoría de ellas ciudadanos albaneses.
Durante los allanamientos se decomisó una treintena de anillos, collares, pulseras y aretes de oro. Según la policía, las empresas que aún continúan activas sirvieron de fachada para el envío de no menos de 300 millones de dólares en cocaína a Europa. La alerta se generó cuando el incremento de ingresos de las firmas y las personas relacionadas con ellas no se pudo esconder. La defensa de los hermanos intentó evitar que se dicte prisión preventiva para ambos, argumentando que no tienen antecedentes penales, pero no lo consiguió. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y Ecuador reprueba nuevamente en la lucha contra el crimen organizado. Según el estudio realizado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, nuestro país es considerado el quinto país con mayor inserción del crimen organizado en el mundo. La situación se reconoce como crítica. No son buenas noticias y tampoco un panorama alentador para un país cuya principal preocupación es la inseguridad. Y de acuerdo con el estudio de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, seguirá siendo un tema que angustia a los ciudadanos. La investigación se enfoca en un análisis sobre la presencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico, minería ilegal y otros graves delitos, ubicando a Ecuador en un lamentable quinto puesto, entre los peores. Suena solo por debajo de Myanmar, Colombia, México y Paraguay. Para el consultor en temas de seguridad, Jean Paul Pinto, esta fotografía apenas muestra una parte del problema. Menores capacidades estatales para enfrentar a dicho crimen, entonces implica que el país está peor que hace 2 años. Hay cada vez más presencia de crimen organizado y por otra parte hay cada vez menos capacidades estatales. No es el único estudio que apunta a Ecuador en una lista de países en estado crítico respecto de la lucha contra el crimen transnacional. Michelle Maffei, especialista en crimen organizado, reconoce que nuestro país es parte de las desalentadoras estadísticas sobre una problemática mundial. Y es particular porque también Crisis Group sacó un reporte acerca de la escalada de violencia que ha sufrido el Ecuador desde el 2024, desde el conflicto interno armado. Hemos advertido que la estrategia de Kingpin, que es básicamente hipermilitarizar y extraditar a los líderes o a ciertos criminales sin ciertas estrategias, sin dar ciertos servicios de apoyo psicológico, porque el 50% vienen de familias extremadamente disfuncionales en el sentido de que ven violencia doméstica todos los días, no iba a dar un resultado. Al revés, lo que fomentamos fue una fragmentación. El mismo informe analiza la reacción del Estado frente a las amenazas, lo que se llama resiliencia. No obstante, es otra de las variables en las que Ecuador reprueba. Preguntamos, ¿cuáles son los 12 pilares que te marcan el índice de resiliencia? ¿Cuánto la ciudadanía está comprometida contra una educación o un movimiento cultural en contra de la corrupción y en contra del crimen organizado? ¿Cómo está actuando la sociedad civil? Si en efecto nuestros sistemas de la UAFE está funcionando. De ahí cooperación con otros países. ¿Cómo están los partidos políticos y también la democracia? Si vemos los 12 pilares, muy poco, casi nada se menciona algún tipo de fuerza militar. Muestra de ello, en 2023 se contaban 22 bandas de crimen organizado con operaciones en el territorio. Hoy suman 37 de las que se tiene registro. Estamos prácticamente entre los 10 países peor ubicados en términos de crimen organizado y, como digo, de capacidades estatales para enfrentar este tipo de delitos y problemas en los ámbitos de seguridad. Y es por eso que el Estado tiene que tener una resiliencia también brutal para adaptarse a las nuevas formas o a las nuevas rutas del tráfico de drogas y también a los nuevos crímenes que puedan surgir, como por ejemplo crímenes que involucran a la inteligencia artificial. El Ecuador no está para nada preparado para eso. Inmenso desafío para un país que cerrará este 2025 como el año más violento de la historia y un 2026 que se viene lleno de incertidumbre. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y Loja celebró sus 205 años de independencia con actividades cívicas y culturales. El festejo se realizó en el marco de la 10ª edición del Festival Internacional de Artes Vivas. Este 18 de noviembre, Loja celebró sus 205 años de independencia con varias actividades de diversa índole, como la colocación de ofrendas en la Plaza de San Sebastián para recordar la historia de la emancipación política. Tenemos muchos eventos artísticos, culturales, cívicos, tenemos talleres, tenemos cursos, tenemos obras de teatro. Estamos muy contentos de poder celebrar junto a cada uno de nuestros ciudadanos, sobre todo en estas fechas tan especiales. Un desfile cívico-estudiantil lleno de color y música, protagonizado por instituciones educativas, municipales, fiscomisionales y particulares, recorrieron desde la Plaza de El Valle hasta los exteriores del Teatro Nacional Benjamín Carrión para conmemorar esta trascendental fecha.
Hacer una cordial invitación a todos los ecuatorianos para que visiten Loja estos 10 días de festival, que realmente tenemos muchas sorpresas, mucha cultura, mucho arte, y pues estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos, con la hospitalidad que nos caracteriza. Niños pintando en las calles y artistas improvisando de diversas formas culturales marcaron el 5º día del Festival Internacional de Artes Vivas y los 205 años de la independencia de Loja. María del Rocío Coronel, Teleamazonas. Desde que termine el año, Quito registra 295 fallecidos por siniestros de tránsito hasta noviembre, superando ya datos de 2024. En esta primera entrega de Piensa, Para y Vive, abordamos las cifras de siniestros en la capital. Cada año más de 1 millón de personas mueren en las vías a escala mundial. Es decir, cada 23 segundos una vida se pierde por causas que pudieron evitarse. En Ecuador los siniestros son la 5ª causa de muerte y en Quito la situación es cada vez más preocupante. Entre enero y noviembre de este año, la Agencia Metropolitana de Tránsito reportó más de 3.000 accidentes en la capital. Las cifras dejan 2.351 lesionados y 295 fallecidos. En comparación con el año anterior, los siniestros aumentaron un 3% y las muertes un 10%. El parque automotor sigue creciendo y mientras crezca el parque automotor va a haber más accidentes. En el contexto de los siniestros, el factor humano es fundamental y usted tenemos que ver que es un problema de salud pública. Las infracciones más comunes: exceso de velocidad, no usar el cinturón de seguridad y mal estacionamiento. Cada vida cuenta para la AMT, pero si es que no existe esta corresponsabilidad ciudadana, siempre son las mismas vías las peligrosas, ¿sí? Tenemos Mariscal Sucre, Simón Bolívar, Ruta Viva, Maldonado. Realmente son muy peligrosas. Son muy peligrosas y aparte de eso el pavimento está hecho pedazo. Yo no transito por ahí. ¿Por qué? Es muy peligroso. En lo que va de 2025, solo en estas 4 arterias se concentra más del 40% de los siniestros graves de la ciudad. Y el problema más grave es que el 50% de los fallecidos son conductores de motocicleta. El rango etario para el tema de accidentes de tránsito, por ejemplo, está especificado entre los 18 hasta los 40 años. De acuerdo con datos oficiales, los choques representan el 38% de los siniestros en Quito. Le sigue el estrellamiento, accidentes atípicos, los atropellos, la pérdida de carril y las colisiones. Solo en 2024, más de 2.000 conductores circularon a más de 60 kilómetros por hora en zonas urbanas. No se necesita una mayor cantidad de citaciones, porque no estamos en un tema recaudatorio, estamos en un tema de salud. Es una pandemia silenciosa. La capital avanza en su movilidad, pero las cifras revelan una verdad incómoda. Cada curva puede ser mortal. En nuestra siguiente entrega analizaremos las principales causas detrás de estos siniestros.